Hola a todos y a todas. Estamos en el día de hoy acá desde el Departamento de Ciencia Abierta y Cultura Científica de la Universidad Católica del Norte. Mi nombre es Rinaldo Vidal y en el día de hoy estoy junto a Martín Tena de la Universidad de Guadalajara para conversar algunas cosas relacionadas con ciencia abierta. ¿Qué tal, Martín? Muy bien, muchas gracias por la invitación y bueno, pues un gusto estar aquí con ustedes en estos charlas, diálogos. Muchas gracias por la invitación. Bien, Martín, primero cuéntanos tus impresiones desde la realidad que tú vives en Guadalajara, México, con más o menos con esta vista bastante superficial que te has encontrado en estos días acá en tu estancia en Antofagasta, Chile. Ya, no, pues ha sido una experiencia muy grata haber conocido y estar conociendo el desarrollo del proyecto que están realizando desde la Universidad Católica. En donde, bueno, están dando justamente los primeros pasos en implementar, en desarrollar incluso lo que bien han llamado ecosistema de ciencia abierta, ya que, bueno, justamente han tenido el acierto de iniciar el proyecto con una vinculación y con una visión amplia al interior de toda la institución, incluso también hacia el exterior, vinculándola con el resto de los proyectos de ciencia abierta que hay en el país. Y bueno, pues eso nos habla justamente pues de visión, nos habla también justamente de aprendizajes, de haber, por decirlo de alguna manera, pues estudiado justamente experiencias propias con los proyectos que se han venido desarrollando en el país, pero también por lo que hemos conversado, pues experiencias también del exterior, externas, sobre todo experiencias latinoamericanas que justo pues ayudan y entiendo yo han contribuido a que ustedes partan e inicien su proyecto pues con mucha fortaleza, ¿no? Y es lo que vimos, bueno, en la reciente lanzamiento y presentación del proyecto. Bueno, muchas gracias. O sea, justamente hablando de tu participación en el lanzamiento del proyecto, dentro de tu ponencia hubo cosas que a mí me llamaron poderosamente la atención y a más de uno de los asistentes también. Esta inspiración que haces tú a través de palabras del Ejército de Liberación Zapatista en relación al tema de acceso abierto. ¿Tú crees o consideras que el conjugar estas dos ideas, también estamos hablando que el acceso abierto, ciencia abierta, también es un proceso revolucionario en sí? Sí, totalmente. De hecho, bueno, yo desde que participo del movimiento abierto vi una clara relación del pensamiento, del imaginario zapatista y por eso se me ha hecho muy fácil vincular el pensamiento o el ideario zapatista con el pensamiento y con el ideario del movimiento abierto y lo explico, lo resumo en las siguientes ideas. Se habla desde el movimiento zapatista siempre de construir un otro lo nombran también los zapatistas, ¿no? Porque en el actual contexto, en el actual modelo económico y trasladándolo al modelo de la ciencia abierta, pues sabemos y lo estuvimos discutiendo en la exposición, hay un modelo económico, comercial, mal entendido y mal desarrollado de ciencia abierta y bueno, pues justamente lo que se busca es tener otro tipo de movimiento, otra ciencia abierta y es por ello que bueno, hago esas referencias al pensamiento zapatista buscando pues justamente un poco motivar esa reflexión más crítica, también más política, más incluso pues utópica, ¿no? En el sentido de que queremos un acceso abierto no comercial, queremos una ciencia abierta no comercial. Es importante reivindicar y hacer el señalamiento de que bueno, no se está de acuerdo con el actual modelo económico de ciencia abierta o de acceso abierto que se está desarrollando. Lamentablemente, bueno, las industrias, estos grandes monopolios editoriales han pues sabido cómo cambiar el sentido y el objetivo de la ciencia abierta y del acceso abierto
a pues un acceso abierto y una ciencia abierta comercial, por la cual pues se tiene que pagar. Simplemente cambiaron el modelo y lo trasladaron hacia el acceso abierto ciencia comercial, que es lo que nos oponemos firmemente, y es lo que pues intentó también con la charla y con la presentación compartir, en el sentido de que es importante no perder estos focos o estas alertas, de que no olvidemos que pues estamos, por decirlo así, en una pues lucha o en una reivindicación de que la ciencia abierta, el acceso abierto debe de ser no comercial. Claro, comparto contigo en las palabras, en realidad que es un movimiento que no puede abandonar la lista política dentro de su planteamiento en general. Como tú muy bien señalas, estas empresas monopólicas, como buen camaleón que son, se han adaptado y usando un cliché, o sea, hecha la ley, hecha la trampa, están siempre ahí también lucrando con un movimiento que se supone que es de compartir. Es muy interesante, como digo, tu ponencia en cuanto a ese punto de vista, porque a veces creo que en sociedades como la chilena y en Sudamérica cuesta también hablar de política y que estos movimientos estén asociados con aquello. Siempre se trata de evitar este tipo de palabras. En referencia también a la misma ponencia y a la idea utópica, yo también adhiero que esto es una utopía, porque el oponente a vencer es demasiado grande, está demasiado bien instalado dentro de los cimientos del capital, el neoliberalismo, etc. Y bueno, solo queda un poco resistir, un poco hacer conciencia para ir ganando terreno dentro de esta lucha. ¿Cómo ves tú a las pequeñas editoriales, las editoriales universitarias, frente a esto? Porque las tentaciones también, como habíamos conversado, son muy grandes, de que venga un gigante a ofrecer dinero a compartir la revista. ¿Algunas ideas de poder, entre comillas, hacer un levantamiento de diferentes revistas que puedan tener compartir plataformas o algún hilo conductor dentro de ellas? Sí, un poco para dar más contexto, yo creo que es importante que la comunidad científica, investigadores, docentes, editores, incluso los propios alumnos de posgrado, o incluso los de grado, los bibliotecarios, la gente de tecnologías que participa del movimiento abierto, que participa de la ciencia abierta, debe de asumir ciertamente una postura política, ¿no? Muchas veces cuando tenemos estas charlas con los investigadores a veces no les cuadra que siendo investigador o docente tengan que asumir una postura política en torno al acceso abierto o en torno a la ciencia abierta, y es necesario, ¿no? ¿Por qué? Porque ese es el primer paso o el primer llamado a tomar o a retomar algo que en esencia es de la academia, que en esencia es de la docencia, que en esencia es de las universidades, ¿no? Sabemos, y históricamente, las revistas surgieron en el núcleo de las universidades. Obviamente en aquellos tiempos pues estaba reducido solamente al conocimiento en las universidades, pero el modelo ha evolucionado, pero en ese sentido tenemos que asumir la responsabilidad desde las universidades como creadoras de conocimiento, como instancias que vinculan también el conocimiento hacia a la sociedad, pues asumir ese papel que les toca en el tema de gestionar justamente modelos editoriales universitarios sostenibles. Eso obviamente implica infraestructura, implica recursos económicos, implica recursos humanos, implica inversión, implica infraestructura, ¿no? Y con ello, pues, plantar o tener fortaleza frente a las editoriales que, como tú lo comentabas, pues siempre vienen con la intención de comprarte la revista o decirte, mira, olvídate universidad de
los problemas que te puede dar gestionar una revista, porque así nos lo plantean, o incluso nosotros mismos a veces nos compramos esa idea de que tener o gestionar una revista es un problema más que una necesidad o un beneficio. Entonces creo que esta postura es esencial, ¿no? O sea, asumir ese compromiso, pues yo lo llamo ciertamente político, de decir son las universidades o deben ser las universidades en gran medida o en gran parte actores principales en la edición de sus revistas académicas, ¿no? Y cerrando con la pregunta que hacías, es bueno, ciertamente nos ha faltado esa unidad en la región, incluso a nivel global, aunque ya hay esfuerzos importantes también por regiones. Por ejemplo, África está trabajando muy fuertemente desde las universidades, gestionando colaborativamente la edición de sus revistas desde las academias universitarias, en el marco del modelo del acceso abierto Diamante. Y aquí en la región hemos tenido avances, hay ejemplos, pero ciertamente nos hace falta un pasito más de unidad, de fortaleza, de compartir las experiencias, las infraestructuras, que son elementos también naturales y claves de la ciencia abierta. Yo creo que vamos encaminados a ese siguiente paso en lograr una vinculación más amplia en la región y entre las universidades en la gestión colectiva de nuestras revistas, ¿no? Sí, muchas gracias por la respuesta. Claro, o sea, yo entiendo que el primer paso es como un reconocimiento por parte del mismo investigador a que existe un problema, que no un problema de su investigación, sino de cómo se va a visibilizar su investigación en el mundo. Y que el problema es ese, o es algo reducido, que tiene una barrera de entrada, ya sea por el APC o por el camino de que el lector tenga que pagar por su investigación, lo que cuarta también el desarrollo de las mismas disciplinas. Eso por una parte. Lo otro que te quería comentar también es eso, el tema de las revistas universitarias, que son básicamente sondas, que lanzan así como al espacio, al universo. La universidad en busca de gente que esté interesada y que tenga tal vez una visión respecto a las temáticas que son ofrecidas por las revistas universitarias. Bueno, estamos de vuelta, como podrán ver, estamos en otro sector de acá de la Universidad Católica del Norte, de la sede de la Casa Central acá en Antofagasta. Seguimos con Martín conversando de temas relacionados con ciencia abierta. Ahora vamos a cambiar un poco el giro de la conversación y vamos a plantear el tema relacionado con la promoción dentro del estudiantado, ya sea de pregrado o de posgrado, de los valores y de la importancia que puede tener los elementos de ciencia abierta en su futuro laboral o como investigador. Claro, sí, y es un tema prioritario para el movimiento de ciencia abierta y de acceso abierto, la formación desde justamente pues lo que será la masa crítica a los nuevos investigadores, ¿no? Entonces, siempre cualquier proyecto de ciencia abierta, de acceso abierto, debe de tener uno de sus objetivos en la formación de estos nuevos investigadores en el posgrado, regularmente, bueno, porque son los programas orientados o dirigidos hacia la investigación, pero esto no demerita que también desde el grado podamos tener este tipo de formación. ¿Y cuáles son las estrategias o cuáles deberían ser las estrategias? Bueno, primeramente sensibilizar. Toda campaña empieza desde la sensibilización, desde la información de qué es el acceso abierto, de qué es la ciencia abierta, de qué no es el acceso abierto, de qué no es la ciencia abierta, para que justamente pues ellos desde esta etapa temprana, como investigadores o no sabemos si terminarán en ello, pero seguramente algunas de sus materias, algunos de sus productos de titulación tendrán esta vinculación con la investigación, pues puedan irse sumando como participantes iniciales del movimiento de acceso, del movimiento de ciencia abierta. Enseñar también y alfabetizarlos en los valores de la ciencia abierta, en los valores del acceso abierto, en donde, bueno, que ellos sean conscientes y sensibles a no pagar por publicar, a no pagar por tener acceso,
y que, bueno, desde sus propias prácticas como estudiantes, pues participen del movimiento, ¿no? Publicando ensayos, publicando sus primeros papers en acceso abierto, en modelos de ciencia abierta, sus propias presentaciones utilizando licencias libres, Creative Commons, haciendo prácticas de ciencia ciudadana con las comunidades desde sus proyectos, ¿no? Hay muchas maneras de involucrar al estudiantado de grado y de posgrado en prácticas de acceso abierto y de ciencia abierta, ¿no? Entonces eso es vital para cualquier proyecto, es decir, no solamente ver al docente, no solamente ver al investigador, sino también obviamente ver al alumnado de grado, de posgrado, entre otros participantes del ecosistema, ¿no? Que hemos ya mencionado, que ustedes tienen esta visión amplia y diversa como debe ser del ecosistema y de los actores del acceso abierto y de la ciencia abierta. O sea, es como preparar para que el lenguaje de la ciencia abierta ya sea un lenguaje común para el alumno que ya está egresando de la universidad, que sepa el día de mañana en una situación tanto de trabajo laboral o una postulación a una maestría o un doctorado, ya tenga las herramientas básicas de cómo poder enfrentarse, por ejemplo, a un logo de Creative Commons, qué es lo que significa, lo que implica, lo que significan también todos los elementos de interoperabilidad. Eso es una educación que debe darse de manera más temprana, porque claramente, como señalas, son los jóvenes es el futuro, y la ciencia abierta va al futuro. Ya con los investigadores más seniors, a veces es incluso mucho más complejo abordar los temas porque están trabajando en una dinámica que les es bastante cómoda. Sí, en ese sentido incluso pues desmitificar, ¿no? O sea, tanto al alumnado como al docente, incluso a quien podría ser muy común el acceso abierto a la ciencia abierta, como son los bibliotecarios, incluso hay muchos temas por desmitificar en el acceso abierto y en la ciencia abierta, ¿no? Ya mencionaste uno que es, bueno, qué implica utilizar o no utilizar una licencia abierta como son las Creative Commons, qué implica o no utilizar, por ejemplo, plataformas de ciencia abierta o de acceso abierto, porque bueno, como ejemplo, no hay muchos temores de me van a robar mi investigación, me van a robar los datos, etcétera, ¿no? Cuando toda etapa del movimiento de ciencia abierta o de acceso abierto, pues siempre el reconocimiento de la autoría está siempre muy identificado, obviamente ligado al tema de compartir, transparentar y de abrir, ¿no? Entonces esto sin lugar a dudas es necesario, y además cierra el círculo, ¿no? Porque bueno, recordemos tal vez cuando nosotros éramos estudiantes, los profesores pues nos decían hay que publicar en tal revista, que era una revista por la cual había que pagar y demás, ¿no? Si ahora ustedes como institución esto lo cierran entre docentes y entre el alumnado de los distintos programas, pues el docente va a incentivar a que el alumnado publique en acceso abierto, participe del acceso abierto, de la ciencia abierta, y se crea un círculo, pues llamarlo pues virtuoso, ¿no? Una sinergia en donde el docente y el alumno ambos están participando del movimiento de ciencia abierta, del movimiento de acceso abierto, ¿no? Claro, y agregar también lo importante que dentro del movimiento de acceso y de ciencia abierta es el también poder traspasar hacia los estudiantes de diferentes niveles también toda la rama ética y valórica que conlleva el movimiento de ciencia abierta, que está fundado en pilares de solidaridad, de compartir, y también todo lo que lleva la ética de las publicaciones. Y bueno, que es algo que es muy importante, que también es todo un tema que podríamos conversar en otra ocasión. Así que, bueno, un poco cerrando el tema, Martín, te agradezco mucho tu presencia acá en Antofagasta, en Chile. Esperamos tenerte de vuelta tarde o temprano, y si no, bueno, nos veremos, puede ser que en México o en cualquier parte del mundo. Te dejo con las últimas palabras.
No, pues muchas gracias a ustedes, a la institución, a todos los colegas y compañeros con los que tuve el gusto, pues primeramente de conocerles, pero también de compartir. Y bueno, pues somos al final de cuentas una comunidad que buscamos crecer, que buscamos compartir justamente nuestras prácticas, nuestras experiencias, tanto las buenas como las malas, con un sentido de aprendizaje y también de crítica y de reflexión. Yo muy agradecido por la oportunidad, también por el aprendizaje que me llevo de su propuesta. Y bueno, como lo comentábamos al principio, ¿no? Una propuesta, una iniciativa, un proyecto con unas bases muy sólidas, con unas bases muy transparentes, que obviamente es parte del movimiento de ciencia abierta y de acceso abierto, y que bueno, pues estaremos también muy atentos a seguir participando, colaborando y bueno, y a los resultados que seguramente obtendrán en futuro, ¿no? Y pues muchas gracias.